Aunque te laves con lejía, tú que te abrigas en una religión, que te arrimas a una religión pentecostal, calvinista, presbiteriana, adventista, católica, luterana, anglicana, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué es lo que es la religión? Intentar lavarse de sus pecados con sus propios méritos. Ellos creen en la moneda de cambio. La religión hace creerle a la gente que la vida eterna es un intercambio, es un negocio. A cambio de que Cristo me dé vida eterna, yo dejo de pecar. A cambio de que Cristo me dé vida eterna, yo dejo de ser tibio. A cambio de que Cristo me dé vida eterna, yo permaneceré cual pámpano en la vid. Porque si no, entonces Cristo no me da la vida eterna. Ellos lo postulan como un intercambio. A cambio de que yo haga méritos, Cristo me da la vida eterna. Y no es así. La vida eterna es un regalo, es un obsequio, es una dádiva. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, la religión postula la vida eterna de Cristo como un intercambio. Es como una prostituta. La prostituta le dice al cliente en la calle, a cambio de que yo te dé sexo, dame dinero. Es un intercambio. Entonces, en todas las religiones, a cambio de que Cristo nos dé vida eterna, Cristo nos está pidiendo que le demos una vida en santidad, que dejemos de ser tibios, que estemos permaneciendo cual pámpano en la vid, que le demos algo a cambio para que Dios nos dé la vida eterna. Y no, Cristo nos da la vida eterna como un obsequio. Eso es una dádiva, un obsequio, un regalo, vida eterna, vida por siempre. No existe tal cosa como algo eterno deja de ser, como lo postulan los pentecostales, que cuando tú eres salvo, al pecar, deja de ser salvo, pierdes la salvación. ¿Cómo se va a perder algo que es eterno? Eterno es siempre ser, nunca dejar de ser, porque si deja de ser, si se pierde la salvación, entonces nunca fue vida eterna, nunca fue eterno. Los pentecostales postulan que lo eterno deja de ser, o sea, que tú eres salvo y dejas de ser salvo, pierdes la salvación. Pero si la salvación es inmortalidad para el alma, vida eterna, vida perpetua, eterna, por los siglos de los siglos, vida eterna. Entonces, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. En Romanos capítulo 3, versículo 22 al 23 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y un pecado basta para que el hombre vaya al lago de fuego, para que la sentencia adquirida se ejecutaría en el juicio ante el gran trono blanco, y vaya al lago de fuego, y no hay más. Entonces dice Romanos 3, versículo 22 al 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratis. Eso es gracia. Se da por gracia, sin pedirnos nada a cambio. Cristo no nos está tomando en cuenta nuestros pecados. Cristo no nos está tomando en cuenta nuestras obras de justicia, 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por gracia. Misericordia, no recibir lo que yo merezco. Yo merezco la muerte eterna de mi alma por pecar. Gracia, recibir lo que yo no merezco. Yo no merezco el cielo, me lo da por gracia. Cristo nos da la vida eterna por gracia, no mediante obras nuestras, ni antes, ni durante, ni después. Entonces, para que el hombre logre arrimarse a la cruz, primero tiene que arrepentirse. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2, versículo 24 al 26. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda arrepentimiento, por si quizás Dios le conceda que cambien de parecer respecto de cómo se encuentran ante Dios, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él.
Si no se arrepienten, si no cambian de parecer respecto de cómo ellos se autoperciben ante Dios, sentenciados a la muerte de sus almas, no podrán conocer la verdad en primera instancia, ni tampoco escaparán del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ni lo uno ni lo otro. Segunda de Timoteo 2, versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no se arrepienten, primero, no conocerán la verdad, y segundo, no escaparán del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad del diablo. Si la persona no se arrepiente, va a estar confiando en que Dios le estará tomando en cuenta sus méritos. ¿Me entienden? Letal y engañosamente estará confiando en forma absolutamente engañosa en que Dios le estará tomando en cuenta sus méritos, sus obras de justicia, que él deje de ser tibio, guardar santidad. Estás liquidado. Todo ser humano que abandona el estado de niñez y pecó, está sentenciado a la muerte del alma. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay mérito que te valga, no hay religión que te salve, no hay mérito tuyo, no hay obras que tú hagas, acciones que tú hagas o dejes de hacer. Una vez que tu alma entró en sentencia a la muerte por pecar, de ahí en adelante no importa si no peca más. Ya no importa ya. Entonces tienes que renunciar a la religión. Y para que puedas renunciar a la religión, al intento humano de religarse con Dios a través de la liturgia, de los méritos personales, tienes que arrepentirte. Tienes que cambiar de parecer respecto de cómo tú te encuentras ante Dios. ¿Qué te parece a ti respecto de cómo te encuentras judicial y penalmente ante Dios? Tienes que percibirte con tu alma sentenciada a la muerte, porque tú pecaste. Y una vez que tu alma está sentenciada a la muerte, tienes que renunciar a tus méritos personales, renunciar a ti, a lo que tú puedas ofrecer a Dios, a cambio de que tu alma, que ya quedó sentenciada a la muerte por haber pecado, deje de estar sentenciada a la muerte. No hay moneda de cambio. Solamente que Cristo te haya sustituido. Y eso ocurrió en la cruz. Y tú tienes que creer en la sustitución de Cristo. Cristo en vez de ti. Cristo en vez de mí. Él pagó toda la condena al lago de fuego. Él podía sufrir, Cristo, el que se le aplicara la sentencia. El alma que pecare, esa morirá. Se le aplicó. Porque sobre él estaban nuestros pecados. Entró en condenación y volvió a tomar su vida. O sea, Cristo podía ser objeto de que se le aplicara la sentencia y podría sobrevivirla, volver a la vida. El ser humano no puede porque queda ahí en el lago de fuego. No puede volver a tomar su vida el ser humano, pero Cristo sí. Entonces, Cristo nos salva por sustitución de condena a la muerte eterna del alma. Entonces, arrepentíos. Y esto tiene que ocurrir en la mente. Cambio de parecer mental, de tus pensamientos, de cómo tú piensas, qué te parece a ti, cuál es tu parecer respecto de cómo tú te encuentras ante Dios. Debiera ser para ti que te encuentras con tu alma sentenciada a la muerte. Y eso te va a permitir renunciar a tus méritos por completo, renunciar a ti, a lo que tú puedas hacer o dejar de hacer. Estás liquidado ya. Para que tú te agarres a la cruz y entres por la puerta estrecha, tienes que arrepentirte, porque si no te será imposible entregarte a la fe en el Evangelio, que el solo acto de sacrificio hecho por Cristo en la cruz bastó para darte vida eterna. No lo vas a poder creer. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4, pero si nuestro Evangelio, el Evangelio, es lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Es el anuncio de buena noticia de salvación. Dice lo siguiente: pero si nuestro Evangelio, dice el apóstol Pablo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el cual es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto significa que una persona que es escéptica, que es un poco incrédula, por más que oiga el Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros,
para él no le va a ser suficiente el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, como pregona el Evangelio. Eso es lo que está anunciando el apóstol Pablo. Sino que para esa persona será suficiente lo que Cristo hizo. Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, más lo que él tenga que hacer también, o dejar de hacer, dejar de ser tibio, dejar de pecar, hacer, ayudar al prójimo, ser bueno, estar en la liturgia de la congregación, tomando la cena del Señor, alabando al Señor, adorando, cantando himnos, diezmando. O sea, eso va a ser suficiente para por fin él ser salvo. Es decir, que lo que Cristo hizo en la cruz por sí solo no bastó. Entonces, por eso que una persona incrédula, por más que oiga lo que Cristo hizo por nosotros para podernos dar la vida eterna, la inmortalidad, mediante el Evangelio, mediante ese anuncio, mediante ese acto que hizo Cristo en la cruz, la persona, por más que oiga que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Por más que oiga esto que hizo Cristo por nosotros en la cruz para darnos la inmortalidad y la vida eterna, la persona va a pensar que esto no fue suficiente. Sí, dirá la persona, sí, ya oí. Oí que Cristo murió por los pecados de nosotros, ya lo oí. Pero esto que hizo Cristo no bastó para darme la vida eterna. Lo que va a bastar, según ellos, según los religiosos, lo que para ellos le va a ser suficiente para irse al cielo, es lo que Cristo hizo, más además que ellos vivan una vida en santidad, que dejen de ser tibios, que dejen de pecar, que ayuden al prójimo, que sean buenas personas, que sean republicanos, que sean personas que hagan el bien, que sean personas bien casadas, con buena familia, que críen bien a sus hijos, sean buenos padres, buenas madres, buenos hijos, sean personas de bien, que vayan a la iglesia católica, presinarse, tomar la hostia, que vayan a la iglesia pentecostal, que alaben al Señor, que dejen de pecar, que vivan una vida en santidad, que estén permaneciendo cual pámpano en la vid, que perseveren hasta el fin, que dejen de ser tibios, etcétera, etcétera. Porque si ellos no hacen esto, a pesar de que ellos oigan que Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, a pesar de que ellos oigan el Evangelio, no lo van a creer. No van a creer que esto bastó para darnos la vida eterna. Para ellos, lo que recién va a ser suficiente para que ellos puedan tener la vida eterna es lo que hizo Cristo más lo que ellos tienen que hacer y dejar de hacer. Porque si no, si ellos no hacen y dejan de hacer, esto que hizo Cristo en la cruz no bastó, según ellos, para darles la vida eterna. Entonces, por más que oigan este anuncio, para ellos no le va a bastar el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados para darnos vida eterna. Lo que según ellos, a ellos le va a bastar, le va a ser suficiente, es lo que hizo Cristo, más que ellos sean buenos, dejen el pecado, permanezcan cual pámpano en la vid, dejen de ser tibios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por más que ellos oigan ese anuncio, para ellos no les será suficiente lo que Cristo hizo en la cruz, que está anunciado en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, sino que para ellos será suficiente lo que Cristo hizo, más que ellos dejen de ser tibios, que guarden santidad, que se congreguen. Van a estar dependiendo de ellos todavía, de lo que ellos hagan o dejen de hacer, para por fin, según ellos, ser salvos. Y en este sentido, basta que Dios detecte la más mínima dependencia tuya en cuanto a la salvación del alma tuya. Bastará eso para que Dios te impute a ti, te juzgue, de que tú todavía te encuentras dependiendo de ti en cuanto a la salvación del alma tuya. Y por lo tanto, esa es prueba categórica de que tú nunca creíste que en la cruz Cristo te salvó, que ese sacrificio que hizo Cristo bastó para darte la vida eterna. Porque si tú hubieses creído que ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, cuando Cristo dijo, consumado es, y entregó su espíritu, está consumado, la salvación del alma, lo que yo les prometí, si tú lo hubieses creído, para tú ser salvo, no estarías dependiendo de ti, para tú por fin ser salvo, ¿entiendes? Entonces, esa es la mayor prueba de que tú te mereces la condena, porque tú estás mostrando incredulidad al sacrificio de Cristo.
porque tú todavía estás dependiendo de ti, dependiendo de dejar de ser tibio, guardar santidad, dejando el pecado. Tú estás en incerteza, no estás en certeza de que ya Cristo te salvó, no tienes certeza de lo que te espera, no estás en fe, estás en las obras. En 2 Corintios 13:5 dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, sumergido espiritualmente, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe. Entonces, si tú no estás en fe, no has entrado y Cristo no ha entrado en ti, entonces tú estás en las obras. O estás en las obras, estás procurando entrar, o estás en la fe. Entraste y Cristo entró en ti. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe, la fe de él, le es contada por justicia. Romanos 4, versículo 4 al 5. Entonces la persona están tratando por su propio mérito de entrar, porque no han creído con fe que ya Cristo les salvó. Se entra por la sola fe en lo que Cristo hizo, y no fe en lo que tú estás haciendo o dejas de hacer. En Lucas 13:24 dice el Señor: esforzaos a entrar por la estrecha puerta, por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Procurar entrar significa obras, estar trabajando, estar haciendo cosas, dejando de hacer y haciendo, dejando de ser tibio, dejando de pecar, viviendo una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Estar permaneciendo cual pámpano en la vid, porque si no, eres cortado y echado al fuego. Está activo, trabajando para la salvación de tu alma. No estás en el reposo, no has entrado en el reposo de las obras. En Hebreos 4, versículo 1 al 3 dice: temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar. Cuando digo temamos pues, estoy abarcando todo el mundo cristiano, los que ya hemos entrado y los que están procurando entrar vinculados a Cristo. Son cristianos, pero unos entraron y otros están procurando entrar. Entonces, en Hebreos 4, versículo 1 al 3, dice: temamos pues, todos los cristianos, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar a través de Cristo, la puerta estrecha, en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo, haber quedado rezagado, haberse quedado atrás, no haber entrado, todavía estar en el camino ancho que va rumbo a la perdición. Si se le acerca la muerte, va al infierno. Entonces, temamos pues, los cristianos, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Se nos ha anunciado lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar. Se nos ha anunciado que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así Cristo nos salvó el alma, nos dio la inmortalidad, la vida eterna, a través de este acto sacrificial que hizo Cristo en la cruz, cuando Él murió por los pecados de nosotros en la cruz, porque a nosotros también se nos ha anunciado el Evangelio, como a ellos. Entonces aquí tenemos la diferencia entre los nosotros y los ellos. Los que ya entramos y los que están procurando entrar por actos que están haciendo ellos, dejando de ser tibios, dejando de pecar, asistiendo a las congregaciones, orando, alabando, diezmando, haciendo para ser salvo. Entonces tenemos la diferencia entre los nosotros y los ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mas nosotros, lo que hemos creído, entramos. Se entra únicamente por la sola fe. El único medio válido para hacer efectiva la vida eterna, la inmortalidad, es la sola fe en el Evangelio. Es la sola fe en la gracia. Méritos nunca, ni antes, ni durante, ni después. Bueno, el único mérito sería la fe que uno adquirió oyendo a Cristo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17.